Todo comenzó cuando mi equipo de albañiles y yo aceptamos un proyecto que parecía demasiado bueno para ser cierto. Una vieja casona en las afueras de la ciudad, abandonada durante décadas, iba a ser convertida en un centro cultural. La paga era más que generosa, y el contratista parecía desesperado por encontrar a alguien dispuesto a trabajar allí. Según él, muchos equipos habían rechazado el trabajo por supersticiones absurdas. Desde el primer día, la casona me dio mala espina. Estaba rodeada de un bosque denso y silencioso, y su estructura parecía inclinarse ligeramente hacia un lado, como si la tierra debajo de ella estuviera cediendo. Al entrar, nos recibió un fuerte olor a humedad y algo más que no pudimos identificar. Un aroma metálico y dulce que nos revolvía el estómago. Entre los escombros, encontramos objetos extraños. Muñecos de trapo enterrados en las paredes, botellas con líquidos oscuros, y símbolos tallados en la madera de las puertas. El contratista nos aseguró que eran restos de prácticas de los antiguos dueños, y que podíamos ignorarlos. Sin embargo, ninguno de nosotros podía quitarse de encima la sensación de ser observados. Las primeras semanas fueron relativamente tranquilas, pero la incomodidad creció cuando empezamos a trabajar en los cimientos. Al excavar para reforzarlos, encontramos un sótano que no figuraba en los planos. Estaba sellado con una gruesa capa de cemento, pero el contratista insistió en que lo abriéramos. Cuando finalmente rompimos el sello, una ráfaga de aire frío salió del agujero, tan fuerte que nos dejó sin aliento. Dentro, había una habitación oscura, con paredes cubiertas de moho y un pozo en el centro. Parecía una especie de aljibe, pero estaba seco, y su interior estaba lleno de marcas como si alguien hubiera intentado escalar desde adentro. Esa noche, uno de mis compañeros, Lucho, me confesó que había escuchado susurros mientras limpiábamos el sótano. Pensé que estaba bromeando, pero al día siguiente, varios del equipo se quejaron de lo mismo. Peor aún, empezaron a ocurrir cosas inexplicables, herramientas que desaparecían, sombras que se movían en los rincones, y una sensación opresiva que se hacía más fuerte mientras trabajábamos. Una tarde, mientras colocábamos refuerzos en el sótano, el martillo de uno de los chicos, Mario, salió disparado de sus manos sin razón aparente. Chocó contra la pared con tanta fuerza que dejó una marca profunda. Mario juró que algo lo había empujado, pero no había nadie cerca de él. Esa noche, decidimos quedarnos un poco más para terminar el trabajo, ya que el contratista nos apremiaba. Mientras trabajábamos, escuchamos un ruido sordo proveniente del pozo. Era como un golpe, seguido de un crujido que resonó en todo el sótano. Apuntamos nuestras linternas hacia el agujero, pero no había nada. Fue entonces cuando vi algo que me paralizó. Una mano, pálida y delgada, se asomó por el borde del pozo, pero desapareció tan rápido como había aparecido. ¿Viste eso? Srenia, susurró Lucho, pálido como un papel. Asentí, incapaz de decir una palabra. Pero lo peor vino después. Un grito desgarrador llenó el sótano, un sonido que no parecía humano. Salimos corriendo, dejando todo atrás. Cuando regresamos al día siguiente, el contratista estaba esperándonos, furioso porque habíamos dejado el lugar a medias. No le contamos lo que vimos, pero exigimos que cerrara el pozo. Sin embargo, él se negó, diciendo que había algo importante allí abajo y que no podíamos abandonar el trabajo. Al día siguiente, el ambiente era más pesado que nunca. El equipo trabajaba en silencio y algunos ya hablaban de renunciar. Mientras excavábamos cerca del pozo, descubrimos algo que hizo que nuestras sospechas se confirmaran. Huesos. No eran de animal, sino humanos, enterrados en un rincón del sótano. Lucho, temblando, quiso llamar a la policía, pero el contratista apareció de repente y nos prohibió hacerlo. Nos ofreció un aumento considerable si seguíamos trabajando y manteníamos el hallazgo en secreto. Algunos aceptaron sin dudar, pero yo sabía que algo terrible estaba ocurriendo. Esa noche, no pude dormir. Algo me decía que debía volver al sótano,
aunque fuera para entender qué había visto. Convencí a Lucho de acompañarme, y llevamos linternas y una cámara para registrar lo que encontráramos. Cuando llegamos, el lugar estaba desierto, pero la puerta del sótano estaba abierta de par en par. Bajamos con cuidado, y al iluminar el pozo, vimos que algo se había movido. Las marcas en las paredes eran más profundas, como si alguien o algo hubiera estado trepando. De repente, el aire se llenó de un hedor insoportable, y escuchamos un murmullo que parecía venir de todas partes. Lucho empezó a temblar y retrocedió hacia la escalera, pero antes de que pudiera subir, algo lo atrapó. Una sombra oscura y amorfa lo envolvió y lo arrastró hacia el pozo. Corrí hacia él, pero era como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás. Grité su nombre, pero ya era tarde. Solo quedó el eco de su voz y un silencio aterrador. Decidí huir, pero al darme vuelta, vi al contratista en la entrada del sótano. Tenía una linterna en la mano y una expresión que me heló la sangre. ¿Ya entendés?, suingió con una calma perturbadora. Hay cosas que deben quedarse donde están. Intenté pasar junto a él, pero me agarró del brazo. Su fuerza era descomunal. «Vos sabés demasiado», murmuró. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló y una figura salió del pozo. Era algo imposible de describir. Una mezcla de humano y bestia, con ojos que parecían mirar directamente al alma. El contratista soltó un grito de júbilo, como si aquello fuera lo que había estado esperando. Aproveché la confusión para escapar, subiendo las escaleras a toda velocidad. Desde afuera, escuché gritos y el sonido de algo rompiendo la tierra y las paredes. Corrí hasta mi camioneta y me alejé sin mirar atrás. Al día siguiente, fui a la policía, pero nadie me creyó. Cuando volvimos al lugar, la casona había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba un terreno vacío y seco, rodeado por un bosque que parecía más denso que nunca. Los otros trabajadores también habían desaparecido, junto con el contratista. Intenté seguir con mi vida, pero las pesadillas no me dejaron en paz. En ellas, veía el pozo y la sombra que me observaba desde el fondo. A veces, al caminar por la ciudad, siento que alguien me sigue, y en las noches más silenciosas, puedo escuchar los mismos murmullos que escuchamos aquel día. Nunca volví a trabajar en una obra, pero cada vez que paso por terrenos baldíos, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo estuviera allí, enterrado, esperando. Todo comenzó cuando nos contrataron para demoler un viejo edificio en las afueras de la ciudad. Era una estructura enorme, construida en los años 50, que alguna vez había sido un hospital psiquiátrico. Con los años, había caído en el abandono, y la vegetación se había apoderado de sus paredes. Los vecinos del área siempre hablaban de ruidos extraños que salían del lugar, pero como buenos albañiles, ninguno de nosotros creía en esas cosas. El equipo estaba compuesto por 8 personas, incluido don Felipe, el capataz. Era un hombre curtido por los años y con una paciencia infinita. Desde el primer día, nos advirtió que el edificio tenía varias zonas inestables y que debíamos tener cuidado. Sin embargo, al entrar, todos sentimos algo raro. El aire estaba pesado, como si el edificio mismo nos estuviera vigilando. Mientras desmontábamos los primeros muros, encontramos varias cosas fuera de lugar: instrumentos médicos oxidados, camillas destrozadas y hasta una silla de electroshock cubierta de polvo. Pero lo más extraño ocurrió cuando hallamos un mural oculto detrás de un falso tabique. Representaba figuras humanas deformadas, con rostros de angustia, como si estuvieran atrapadas. Al principio, lo tomamos como una simple decoración macabra de la época, pero algo en esas figuras parecía demasiado real. Con cada día que pasaba, las cosas se volvían más extrañas. Una noche, mientras estábamos en la planta baja, uno de los compañeros, Marcos, encontró una vieja grabadora enterrada entre los escombros. Curioso,
Decidió llevársela al campamento para ver si funcionaba. Al encenderla, solo se escuchaba estática, pero después de unos minutos, una voz susurrante dijo: «No destruyan lo que no entienden». Pensamos que era una broma, una cinta vieja de algún loco que había estado allí antes que nosotros. Pero al día siguiente, Marcos no llegó a trabajar. Llamamos a su casa, pero nadie respondió. A partir de ese momento, empezamos a escuchar ruidos durante la demolición, pasos que parecían venir del piso superior, puertas que se cerraban solas y voces apenas perceptibles que susurraban nuestros nombres. Don Felipe trataba de mantenernos concentrados, pero incluso él parecía nervioso. Fue el cuarto día cuando encontramos algo que no pudimos explicar. Mientras excavábamos en el sótano, uno de los compañeros golpeó algo con el pico. Era una puerta de acero, completamente sellada. Al quitar los escombros, vimos que tenía inscripciones en un idioma que nadie reconocía, pero lo más inquietante era un símbolo grabado en el centro, un círculo con líneas que parecían ojos. Don Felipe, siempre práctico, decidió que la puerta no era nuestro problema y que debíamos continuar con el trabajo. Sin embargo, esa misma noche, alguien, o algo, comenzó a golpearla desde adentro. El sonido de los golpes en la puerta metálica nos mantuvo despiertos toda la noche. Aunque intentábamos convencernos de que era algún animal atrapado o una broma pesada de uno de los compañeros, en el fondo todos sabíamos que había algo más. A la mañana siguiente, don Felipe llegó con un mazo y una linterna, decidido a abrir la puerta. Si es un problema, mejor resolverlo de una vez, dijo con más determinación de la que sentía. Nos reunimos alrededor mientras él golpeaba el metal. Cada impacto resonaba en todo el edificio como un eco interminable. Finalmente, la puerta cedió, dejando al descubierto una escalera que descendía hacia una oscuridad densa y sofocante. Ninguno quería bajar, pero don Felipe insistió en explorar para asegurarse de que no había peligro. Solo descendimos 3 de nosotros: don Felipe, mi compañero Raúl y yo. La linterna iluminaba paredes de piedra cubiertas de humedad y moho. El aire era denso, con un olor metálico que recordaba a sangre oxidada. Al final de las escaleras, encontramos una habitación circular con paredes llenas de garabatos y símbolos tallados en piedra. En el centro había una mesa de mármol cubierta de marcas que parecían arañazos humanos. Raúl empezó a retroceder cuando notó algo en una esquina. Huesos. Restos humanos. Algunos tan viejos que se habían reducido a polvo, y otros más recientes, aún parcialmente cubiertos de piel marchita. Fue entonces cuando las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear, y el sonido de risas susurrantes llenó la sala. «¡Vámonos de aquí!», gritó Raúl. Pero antes de que pudiéramos movernos, la puerta de la escalera se cerró de golpe, dejando la habitación en completa oscuridad. En ese momento, sentí un roce helado en mi brazo, como una mano que me agarraba con fuerza. Logramos encender de nuevo las linternas, pero ya no estábamos solos. Figuras humanas, translúcidas y deformes, emergían de las paredes. Sus rostros eran idénticos a los del mural que habíamos descubierto días antes. Se movían lentamente rodeándonos, mientras susurros y gritos desgarradores llenaban el aire. Don Felipe empezó a rezar en voz alta, y con un impulso desesperado corrió hacia la puerta cerrada, golpeándola con el mazo hasta que cedió. Salimos corriendo por las escaleras, con las figuras siguiéndonos de cerca. En el último tramo, Raúl tropezó, y aunque intenté ayudarlo, las sombras lo envolvieron antes de que pudiera hacer algo. Sus gritos resonaron en todo el edificio mientras escapábamos. Al llegar al exterior, don Felipe cerró la entrada del sótano con los escombros que aún quedaban. Ninguno de nosotros quiso hablar de lo ocurrido, y a la mañana siguiente, el proyecto fue cancelado. La empresa nunca explicó por qué, pero todos recibimos un pago extra para guardar silencio. Años después, pasé cerca de ese lugar. El edificio sigue en pie, pero está rodeado por una cerca de alambre y letreros que prohíben el paso. Algunas noches, cuando el viento sopla en esa dirección,
Se pueden escuchar risas y golpes, como si algo estuviera esperando a que alguien más abra esa maldita puerta. Era un proyecto como cualquier otro. Construir una casa de lujo en las afueras de un pequeño pueblo. La clienta, una mujer que todos conocían como la señora Vega, era misteriosa y de pocas palabras. Solo nos pidió que siguiéramos los planos al pie de la letra y que no hiciéramos preguntas sobre lo que encontráramos en el terreno. Es un lugar viejo, pero todo está bajo control, nos dijo. Desde el primer día, algo no se sentía bien. El terreno estaba rodeado de árboles retorcidos y secos, a pesar de que la zona era conocida por su vegetación abundante. Los vecinos evitaban pasar cerca, y cuando lo hacían, desviaban la mirada. Uno de ellos, un hombre mayor con rostro marcado por el sol, me dijo en voz baja: «Tengan cuidado, aquí no deberían construir nada». No tardamos en encontrar problemas. Las herramientas desaparecían o se rompían sin explicación. Un compañero, Jorge, aseguró haber visto una sombra moverse entre los árboles cuando estábamos cavando los cimientos. Todos lo tomamos como una broma, pero su rostro pálido decía lo contrario. Al tercer día, mientras excavábamos, encontramos algo extraño. Una losa de piedra cubierta con símbolos tallados. Parecía un tipo de altar. La clienta llegó poco después y, al verlo, simplemente nos ordenó que lo cubriéramos y no habláramos de ello. Aunque nos pareció raro, seguimos sus instrucciones. Sin embargo, esa noche, algunos compañeros comenzaron a tener pesadillas. Jorge, que estaba especialmente nervioso, me confesó que había soñado con una figura encapuchada que lo observaba desde la oscuridad. Al día siguiente, faltó al trabajo. A medida que avanzábamos con la construcción, las cosas se ponían más extrañas. Las noches en el campamento se volvieron inquietantes. Se escuchaban pasos alrededor de nuestras carpas y risas apagadas, como si alguien estuviera jugando con nosotros. Una noche, desperté sobresaltado por el sonido de algo arrastrándose cerca de mi cama. No encontré nada, pero el aire era tan frío que podía ver mi aliento, a pesar de que estábamos en pleno verano. El punto de quiebre llegó cuando uno de los albañiles, Ricardo, cayó al interior de una de las fosas recién excavadas. Lo ayudamos a salir, pero estaba en shock. No dejaba de repetir. Los ojos me estaban mirando. Miramos dentro de la fosa, pero no vimos nada fuera de lo común, salvo por una humedad extraña que emanaba un olor fétido. La clienta regresó al lugar y, tras escuchar lo ocurrido, pareció más interesada que preocupada. «Ya no falta mucho», dijo con una sonrisa forzada. Nos aseguró que todo estaba bien y nos pagó un extra para que siguiéramos trabajando. Algunos quisieron abandonar el proyecto, pero el dinero nos convenció de quedarnos. Una noche, decidí quedarme más tiempo para terminar algunos detalles. Mientras trabajaba, escuché un ruido que provenía de la zona donde habíamos encontrado la losa. Tomé una linterna y me acerqué, esperando encontrar algún animal. Lo que vi me hizo retroceder. Había huellas frescas que conducían hacia el altar, pero no eran humanas. Parecían más bien garras. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presencia detrás de mí. Al voltear, vi una figura alta y encapuchada. No tenía rostro, solo una sombra donde deberían estar sus ojos. Retrocedí, tropecé y caí al suelo. Cuando levanté la vista, la figura había desaparecido, pero las huellas seguían allí, más profundas y marcadas. A la mañana siguiente decidí contarles a los demás lo que había visto. Algunos se rieron nerviosamente, otros simplemente se quedaron callados. Sin embargo, Ricardo, que aún parecía afectado por su caída, se acercó más tarde y me confesó algo inquietante. «Anoche escuché risas dentro de mi cabeza», dijo en voz baja. No sé cómo explicarlo, pero eran como niños jugando, y luego se volvieron gritos. Me mostró su brazo, donde tenía marcas de arañazos que no podía explicar. Decidimos trabajar en grupo para no quedarnos solos, pero eso no ayudó mucho.
Cada vez que alguien bajaba a la fosa o se acercaba al altar, algo ocurría. Herramientas que caían sin motivo, golpes en las paredes, o un extraño eco que parecía repetir nuestras palabras. La tensión creció hasta que, un día, uno de los trabajadores, Carlos, simplemente desapareció. Lo buscamos por todo el lugar, gritando su nombre y revisando cada rincón. Encontramos su casco junto al altar, cubierto de tierra húmeda. La clienta llegó poco después, y al enterarse, no mostró sorpresa, solo un apremio por continuar con la construcción. Nos ofreció un pago extra y prometió que todo terminaría pronto. Esa noche, mientras revisábamos el lugar con linternas, encontramos algo que nos heló la sangre. Dibujos en las paredes de la fosa, hechos con tierra y sangre seca. Eran figuras humanas con cabezas torcidas y cuerpos retorcidos, rodeadas por símbolos que no entendíamos. Entre los dibujos, había una inscripción que ninguno de nosotros reconocía, pero que parecía un nombre. Lo abrimos y ahora está libre, murmuró Jorge, quien había regresado al trabajo, aunque más pálido y tembloroso que nunca. Al día siguiente, decidí que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Sin embargo, antes de que pudiera irme, la clienta apareció. Esta vez no estaba sola. Traía consigo a un hombre de rostro severo y mirada inquietante. Se presentaron como expertos que venían a supervisar el proyecto. Algo en ellos me dio mala espina. Esa noche, mientras dormíamos, nos despertaron gritos que provenían de la fosa. Al llegar, encontramos al hombre que había llegado con la clienta parado frente al altar, murmurando palabras incomprensibles. La losa estaba descubierta, y al acercarnos, vimos que el altar no era un simple bloque de piedra, sino una especie de entrada a un túnel profundo, del que emanaba un olor nauseabundo. De repente, algo emergió de las sombras. Era una figura humanoide, pero deformada, con ojos brillantes y una sonrisa que parecía cortada en su rostro. Nos miró a cada uno, como si nos estuviera evaluando. Alguien gritó y echó a correr, pero la criatura se movió con una velocidad antinatural, atrapándolo en segundos. Sus gritos se apagaron mientras el ser lo arrastraba hacia el túnel. Los demás huyeron, pero yo me quedé paralizado, incapaz de moverme. La clienta, de pie a unos metros, observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. «Todo esto era necesario», dijo con calma. «El sacrificio libera y alimenta». El ser se acercó a mí, pero antes de que pudiera alcanzarme, algo en el aire cambió. Una ráfaga de viento frío atravesó el lugar y la criatura se detuvo. La clienta gritó algo en un idioma extraño, pero fue en vano. El ser desapareció en el túnel, llevándose consigo al hombre que había traído. El sitio quedó en silencio, salvo por los susurros del viento. La clienta me miró con una mezcla de ira y decepción antes de desaparecer entre los árboles. Al día siguiente, todo el equipo abandonó el proyecto. Nadie volvió a mencionar lo ocurrido, y cuando traté de buscar información sobre la señora Vega, descubrí que su nombre no estaba en ningún registro. Nunca volví a aceptar trabajos en lugares aislados, y aunque intenté olvidar lo ocurrido, a veces, en mis sueños, escucho las risas y los gritos que emergen de aquel altar. El terreno quedó abandonado, pero algunos dicen que, en las noches de luna llena, aún se escuchan murmullos y risas apagadas entre los árboles. Yo prefiero no comprobarlo.